Un saludo cordial, amigos. Reanudo estos vídeos de ontología, pero antes quisiera agradecer muy sinceramente a algunos amigos de YouTube o a través de YouTube, que me han hecho algunas sugerencias sobre estos mismos vídeos. El último, que yo recuerdo ahora, una persona ha dicho que necesitaría yo un técnico de sonido. De verdad, lo agradezco muy en serio. Pero tengo que decir que yo soy un modesto profesor de filosofía, además soy profesor devenido, por así decir. En mi juventud yo no aspiraba a ser profesor, quería ser otras cosas, pero la vida me condujo hacia esto y le cobré afición. Afición que continúa ahora que soy un profesor, ya digo, jubilado. Vivo de mi modesta pensión y dedicado a estas cosas. Precisamente al dedicarme a extender estas ideas a través de YouTube, he visto lo complejo que es el mundo de la comunicación visual y auditiva. He aprendido unos cuantos rudimentos para salvar las apariencias, por lo menos para salvar el bache que yo tengo, mis deficiencias, y con ellos me tengo que valer. Con todo, agradezco mucho lo que me dicen porque me sirve para ver lo que hago desde el otro lado, o sea, desde ustedes, desde la audiencia, ¿verdad? Desde los que tienen a bien seguir estas cosas. Procuraré enmendarlo, de verdad, y espero conseguirlo. Dicho lo cual, comienzo con el vídeo de hoy que trata de la verdad y el principio de razón suficiente. La verdad es algo que puede hallarse en el entendimiento o en la realidad. Quien dice o piensa que Alejandro venció a Darío formula un juicio verdadero sobre la realidad, pero el que sea verdadero es propio del decir o pensar de esta persona. También es verdad que era Jacob quien estaba ante Isaac, aunque parecía Esaú, viéndose aquí que la verdad no está en ningún entendimiento, sino en Jacob, que era un ser real, aun aparentando ser Esaú. Se deduce de esto que la realidad también puede ser verdadera y falsa, o por mejor decir, aparente, como pensaron los primeros filósofos, los cuales, queriendo conocer la naturaleza real de las cosas, se inclinaron por este segundo sentido cuando no se les presentaba la realidad tal como ella es. No sin motivo hicieron equivaler la realidad y la verdad. Como pensaron además que es permanente, ya sea que se trate de algo material como los átomos, el agua o el aire, o de algo no material como los números o las ideas, pusieron de ese lado lo verdadero, mientras colocaban lo aparente del lado de lo que cambia. A lo cual añadieron que dado que lo permanente es sólo lo pensado, en tanto que lo cambiante es lo sentido, tendieron a creer que la verdad es inteligible y la apariencia sensible. De ahí que concibieran la filosofía estudio de la realidad como ciencia de la verdad. Casi todos ellos prestaron atención a la verdad que reside en lo real, que luego fue llamada ontológica. Fue Aristóteles quien, por pensar que el alma se hace en cierto sentido todos los entes, en ella se encuentra también la verdad, si bien en otro sentido. Él la llamó verdad lógica o semántica, y la definió así en el pasaje G7 1011 de su Metafísica. Decir que lo que es y lo que no es, no es. Esto es la verdad. Esta es la definición. Una definición en que se ve con toda claridad que la verdad está en el decir, no en el ser. No obstante, es un enunciado. Esta definición es un enunciado. Y puesto que todo enunciado lo es de algo, en esa definición se hace referencia a la realidad. Dicha referencia es lo que se llama adecuación. Dos son, por tanto, las clases de verdad. La lógica, que reside en el pensar o el decir, con referencia a la realidad, y la ontológica, que reside en las cosas reales, con referencia al entendimiento. Esta última es la verdad como propiedad trascendental del ente, convertible con él, cuyo concepto nos ha traído aquí. Que la verdad lógica sea adecuación de la mente con el ser indica que al menos en principio la mente puede comprenderlo. Que la ontológica sea adecuación del ser con la mente indica asimismo que el ser es comprensible, o dicho de otro modo, que la realidad es racional. La verdad se dice de varias formas. Una es la que está en el entendimiento en relación con la realidad y otra en la realidad en relación con el entendimiento. En las dos es una adecuación del entendimiento y la realidad. La primera tiene como opuesto la falsedad y la segunda la apariencia.
No es necesario mencionar aquí la verdad moral, que es decir algo distinto de lo que se piensa con intención de engañar, y cuyo opuesto es la mentira. No estamos en moral, estamos en ontología, por eso este sentido no es ahora interesante para nosotros. La verdad lógica reside en el entendimiento o en el lenguaje, la ontológica en el ente. Parece que el ente lo contiene todo, pero el juicio en que se expresa, un acto del entendimiento contiene al ente. A la inmensidad en extensión del ser, de la realidad, corresponde la inmensidad en comprensión del espíritu. Esta referencia del ser al espíritu es la verdad ontológica o adecuación del ente al espíritu que hace juicios, al entendimiento que juzga. Es propiedad de nuestra alma interiorizar en sí, gracias a la inteligencia y por medio de sus representaciones, las perfecciones de lo real, las cuales, en cuanto que se prestan a esa asimilación, permiten decir que el ente es verdadero. Esta clase de verdad es la aptitud que hay en el ser para ser aprehendido por la inteligencia. En otras palabras, la verdad lógica añade al entendimiento abierto al ser y la ontológica al ser apto para ser conocido. Lo repito porque creo que esto he dicho algo confuso. La verdad lógica, digo, tiene que ver con el entendimiento abierto al ser, y la verdad ontológica tiene que ver con el ser apto para ser conocido. El ser, por tanto, es algo inteligible, y es lo que yo quiero resaltar aquí. Para admitir que la verdad ontológica es una propiedad trascendental, como ya sabemos, tendrá que cumplir dos condiciones. Primera, que su significado sea coextensivo con el de ente. Y segunda, que no sea un término sinónimo de ente, como son sinónimas las palabras cosa y ser. Cumple la primera condición porque toda realidad puede ser asimilada por la razón humana, y también cumple la segunda porque al concepto de ente se añade el de adecuación. Una vez que se añade el de adecuación en el concepto, entonces este segundo concepto contiene más que el simple concepto de ente. En consecuencia, en conclusión a esto, quiero decir, es una propiedad trascendental. La verdad ontológica es una propiedad trascendental. Con ella tiene que ver el principio de razón suficiente que fue formulado por Leibniz, diciendo que todo ente tiene una razón suficiente de ser. Esta es la formulación escueta del principio de razón suficiente por este filósofo. El sujeto de este juicio es el ente trascendental. Con el vocablo razón se significa el ente en relación al entendimiento y designa aquello por lo que la cosa puede ser entendida. Se llama suficiente si basta para mostrar la naturaleza o las propiedades de la esencia en su orden o la existencia de la cosa en el suyo. Si no es así, la razón es insuficiente. Este principio, así formulado, y la verdad trascendental están vinculados entre sí por estas razones, que digo ahora, puesto que todo ente es verdadero, es inteligible. Lo que el concepto de ente expresa en un concepto lo expresa el principio de razón suficiente en un juicio. En consecuencia, tienen la misma extensión. Luego, el principio es trascendental y necesario, como la verdad del ente. Y hasta aquí quería yo llegar, amigos, en el vídeo de hoy, sobre la verdad como una propiedad trascendental del ente. Hasta el próximo. Un cordial abrazo.